Bien, vamos a generar números aleatorios con una distribución dada por un binomio a un exponente n. Vamos a ver cómo se desarrolla. El objetivo es generar 20 números aleatorios con esta distribución. Hay que entender que la función tiene un intervalo de validez, o sea que la función tiene esta forma solo en el intervalo de 0 a 4 en el valor de x. Quiere decir que si la función la queremos evaluar en un número menor a 0, cuando x vale, digamos, menos 1, la función automáticamente vale 0. Si la queremos evaluar cuando x valga 5, la función automáticamente vale 0. Siempre que el intervalo de validez, o más bien que el valor de x esté en este intervalo de validez, la función tiene esta forma. Fuera de este intervalo de validez, la función deja de tener valores, o sea, 0. Vamos a ver cómo la desarrollamos. Es importante que entiendan que hay un intervalo de validez. He hecho énfasis en esto y ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, primero, vamos a considerar solo la primera parte de la función, entendiendo que todo va a ser para trabajar en este intervalo. Vamos a ver cómo se empieza a trabajar. El paso 1 es graficar la función. Y voy a utilizar Excel. En este caso, Excel va a ser nuestra herramienta para graficar la función. Lo primero que voy a hacer va a ser una columna en donde voy a poner los valores de x, ¿sí? Y ahí voy a ir en intervalos de 0.5. Como sé que el intervalo de validez es de 0 a 4, entonces aquí le pongo de 0 a 4 los valores de x. En la segunda parte pongo la función, la forma de la función. Si ustedes ven, era 1/3 por un medio por x. X ahora va a ser el valor de las celdas de la columna A, ¿sí? Más 2 elevado a la 4. Recuerden que este valor o este signo, que es el equivalente al exponente en Excel, está en la tecla cercana o aledaña a la ñ. Si la buscan ahí la encontrarán. Bien, una vez que meto la función, simplemente la copio hacia abajo y obtengo esto. Con estas dos columnas ya desarrolladas, las selecciono e inserto una gráfica con forma o con el tipo de gráfico de dispersión. Tiene que ser con ese gráfico, con ese tipo. No puedo utilizar ni barras, ni columnas, ni otro tipo de gráfico. Bueno, con esto, entonces, sale este gráfico. Esta es la gráfica de la función. Ahora, yo sé que el intervalo de validez para mi gráfico es de 0 a 4, por lo tanto, esa es la parte importante nuestra, ¿sí? Después de 4 ya no tiene sentido estarlo graficando. Por lo tanto, le cambio la forma, el tipo, y solo es para la presentación, y listo. Ya tengo mi gráfica de la función. Ahora, lo que hago es que altero los valores. Este es un Excel viejito, así que nada más que los menús son muy parecidos, simplemente hay que ajustarse al nuevo Excel. Y lo que hago es que el valor máximo de mi eje horizontal, esto se hace con el botón, ¿cómo se llama? Seleccionando el eje horizontal, y con el botón derecho aparece un menú. Entonces aparece esta situación y simplemente en las opciones del eje le pongo como valor máximo 4. ¿Para qué? Para que me aparezca la función tal cual. Es esta, generada con Excel. Ya generado con Excel, lo que debo entender de esta función es que voy a hacer dos cálculos. Un área total, dada en todo el intervalo y dada por la integral, ¿sí?, definida de esta función entre 0 y 4. Y vamos a calcular aparte una área parcial que va a estar dada por el área entre 0 y r. 0 porque es la parte baja del intervalo, que es 0, va de 0 a 4, y r porque ese va a ser nuestro número aleatorio. Vamos a ver cómo se trata esto. Estos valores que vamos a generar deben tener este perfil. Vamos a ver cómo se hace. Comenzamos con el paso 1. O en este caso lo estoy poniendo como paso 2, que es la integral indefinida. Para calcular la integral de una función como esta, recuerden que vamos a tomar la función como verdadera, entendiendo que vamos a trabajar solo en el intervalo de validez.
Las fórmulas de integración se tiene que la más parecida a esta función es esta. Fíjense, tenemos una fórmula de integración que dice u a la n, que es igual a u en la n más 1 entre n más 1. Por lo tanto, si yo quisiera integrar esta cosa con este tipo de funciones, tendría que hacer lo que se llama un cambio de variable. Vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Entonces, este es el formulario de cálculo integral. Aquí estaría la función. ¿Sí? Y esa es la que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo se aplica esta función en este tipo de situaciones. Bien, vámonos con el paso siguiente, integral indefinida. Lo que vamos a hacer, pues obviamente tomamos la función, ¿sí? Entendiendo que esta función es válida solo en ese intervalo, pero al final de cuentas vamos a trabajar con ella y vamos a hacer todo lo necesario. Para poder seguir con la integral indefinida, necesitamos un cambio de variable. Y el cambio de variable consiste en esto. Tomo la parte interna de esta función, ¿sí? de este binomio a la cuarta en este caso, y esto es lo que me interesa a mí. Por lo tanto, tomo todo el contenido y lo pongo aquí. Esto va a ser u. Si aquí adentro hubiera x más 2 nada más, pues pongo x más 2. Si hubiera otro tipo de función, lo tendría que poner. Al final de cuentas, paso 1 es tomar todo esto interno dentro de los paréntesis y lo pongo con el valor de u. Lo igualo a u. Segunda, calculo la derivada. La derivada de este primer término con respecto a x es un medio, porque la derivada de este segundo término es 0. Recuerden, es una constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, después despejo a dx. ¿Cómo lo despejo? Si dx está dividiendo, pasa multiplicando, y esto pasaría dividiendo, lo que me quedaría equivalente a 2 de u, de x. ¿Por qué? Porque si paso la de x para acá multiplicando, este 2 estaría dividiendo, nada más el 2 pasaría multiplicando y nos quedaría así. Ahora lo que hago es el cambio de variable. Si esto va a ser u, pues simplemente lo pongo como u. Un tercio, por las reglas de la integración, sale de la integral multiplicando, simplemente. Ahora, dx vale esto. Por lo tanto, en lugar de poner dx, pongo su equivalente, que es 2 de u. Aquí está. El 2 sigue siendo una constante, va a salir de la integral. Por lo tanto, nos queda 2 tercios y la integral de u a la 4. Esto ya se parece muchísimo a la fórmula de integración. La fórmula de integración nos dice que es este mismo. Aquí está la fórmula, fíjense. U a la n es igual, o su integral de u a la n es igual a u a la n más 1 entre n más 1. Aplicándolo, obviamente n es igual a 4. Me queda u a la 4 más 1 entre 4 más 1, lo que es igual a u a la 5 entre 5. Y nos queda este 5 por 3, nos queda 15, entonces quedaría 2 quinceavos. Y aquí está el 2 quinceavos, u a la quinta. Volviendo a hacer el cambio de variable, entendiendo que u vale un medio de x más 2. Hago el cambio de variable y ya nos queda la integral. ¿Sí? Por lo tanto, la integral ahora total nos quedaría de 0 a 4. Tenemos ya la integral. Esta es la integral. Por lo tanto, para evaluarla entre 0 y 4 simplemente es una resta de la misma función, pero en una evaluada con el límite superior, que es 4, y la otra evaluada con el límite inferior, que es 0. Hago las operaciones pertinentes, podrías hacerlo con con tu calculadora, y te va a quedar esta situación. ¿Sí? Y te queda que el área total o la trabajo como fracción de 1984 sobre 15, o la trabajo como un decimales de 132.2666. Si vas a trabajar con decimales, tienes que garantizar la mayor cantidad posible de ellos. Si no, con la fracción es suficiente y es mucho mejor. El área parcial se interpreta como el área casi equivalente a la anterior, pero con los límites ahora de 0 a r. R es una variable, así que hay que tratarlo como tal. Por lo tanto, es la misma desarrollo que el área total, pero ahora sustituyendo a r.
Se hace el desarrollo numérico correspondiente, acá es 0, por lo tanto, empezamos a desarrollar la parte derecha, ¿sí? Y me queda esto. Y posteriormente me va a dar una función en términos de R. ¿Sí? Aquí podría dejarla. El área relativa siempre es el área parcial entre el área total. Por lo tanto, en la parte de arriba pongo la función encontrada para el área parcial. Y en la parte de abajo pongo el número encontrado para el área total. Obvio, se parece muy compleja, pero no es compleja, al final de cuentas es una función como tal. ¿Sí? Con la regla de la torta, o la del sándwich, según cuánta hambre hayas tenido en su momento, ¿sí? Parece que yo tuve bastante, ¿sí? Utilizamos esta función y aplicamos que el 15 por acá pasa multiplicando y así. Ya ustedes tendrán la situación, pero como voy a despejarla, fíjense que no necesito esa regla del sándwich. ¿Qué voy a hacer? Está dividiendo, ¿verdad? Pasa para acá multiplicando. Y entonces 1984 sobre 15 multiplica a R, quedándome esta parte de la función de esta forma. Luego está restando, pasa sumando. Y me queda esta parte de la función. Ahora el 2/5 es el que molesta. ¿Sí? El 15 pasa multiplicando, el 2 pasa dividiendo, pero a toda la función de la izquierda. Ahora, está elevado a la quinta, ¿sí? Lo que hace que esto lo pueda despejar de una forma relativamente fácil. Si elevo todo a la 1/5, ¿sí? Me quedaría así. Bueno, lo primero que hice antes de elevarlo a la 1/5 fue que esto, que está aquí, y desarrollé las operaciones. Si yo multiplico a 15 por cada uno de estos, me queda esta parte. Luego lo divido entre 2 y 1984 entre 2 me da esto, y 64 entre 2 me da 32. Ya se ve menos peligrosa. Ahora, siguiente paso. Tendré que despejar a la quinta. ¿Cómo se hace? Saco raíz quinta, que equivale también a elevarlo a la 1/5. Cualquiera de las dos formas de representación es válida. Y después el 2 pasa restando y este 2 pasa multiplicando. Y entonces me queda que raíz quinta de todo este show, menos 2, y luego multiplicado por 2, eso es el valor de R. ¿Sí? Y esta es la función que le llamamos función generadora. Esta es parte importante del proceso, es más, es el objetivo de todo este proceso para poder generar valores aleatorios con distribución f de x. ¿Sí? Aquí se llama función convertidora, pero en realidad su valor o su nombre correcto es función generadora. Ahora, para generar números aleatorios con esta distribución con Excel, simplemente se genera una columna con números aleatorios con la función aleatorio, y de este lado se pone la función generadora, solo que en lugar de X se utiliza la celda de la izquierda, donde están los números aleatorios. ¿Sí? Recuerden que este signo es el de exponente. Genero números, obviamente lo genero y lo copio. Con Excel es muy fácil porque simplemente se arrastra hacia abajo. Y después de eso generamos lo que se llama gráfica de frecuencias. ¿Cómo? Hago lo mismo que hicimos hace rato, genero los valores, los copio n veces. Fíjense cómo se hace. Se selecciona el último renglón, se copia y en la parte de arriba se escribe. No sé, aquí lo vamos a copiar hasta 40,000 veces. Por lo tanto, lo pongo desde A9 hasta B sería 40,000. ¿Sí? Y listo. Ya está copiado y ahora pasamos a la segunda parte, que es establecer el rango. Como al principio, vamos a establecer en este caso unos 8 rangos, que va de 0 a 4 de punto 5 en punto 5. Con esto establezco una función de frecuencia en la cual relleno que donde busque los datos
es en la columna B, y el grupo, o cómo los va a catalogar, está dado por los grupos que están en la parte izquierda. Le aprieto el Shift, Control, Enter, Shift, Control, Enter, y me da esta tabla. Esta tabla me está diciendo que hay 1001 números generados que están entre 0 y 0.5. Me genera 1552 entre 0.5 y 1, y así sucesivamente. Por eso se llama tabla de frecuencias relativas, de frecuencias, perdón. Esta la grafico. ¿Cómo genero? En este caso voy a utilizar el tipo de gráfico de columnas, y me da esto. Estas columnas en la parte alta me deben dar el perfil de la función original. Esto también es llamado un histograma de valores generados, y se debe parecer a la función original, por lo menos en el perfil. ¿Sí? En la parte de abajo modifico el eje horizontal. ¿Sí? Acuérdense, se selecciona, botón derecho, seleccionar datos, luego editar etiquetas, pongo las etiquetas del gráfico y cambia. Con esto ya me está dando que esta columna es el histograma, o la cantidad de frecuencias o la cantidad de números que aparecen menores a 0.5. Estos son los menores a 0.1 pero mayores a 0.5, y así sucesivamente, y así se entiende este gráfico. Una vez que ya tengo este gráfico, lo debo comparar con mi gráfico original de f de x, que es este, y deben ser igualitos, por lo menos en el perfil. Así demuestro que mis datos están bien organizados. Muy bien, muchachos, muchas gracias.